el cantar de los cantares. Estuvimos leyendo mucho estos días, en cantares. Quería compartir capítulo 5, en el versículo 9. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice así su santa palabra. ¿Qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? En esta mañana escuchábamos a la hermana cómo hablaba de la Sulamita, pidiéndole a su amado, pidiéndole a Salomón, hazme saber, le decía a la Sulamita, hazme saber. Ella quería saber más sobre su amado, lo quería conocer más íntimamente. Y acá en el capítulo 5 ya vemos a una Sulamita que ya había pasado mucha experiencia con su amado, y donde estas mujeres le preguntan, ¿qué es tu amado más que otro amado? Y el punto que quería ver es la comprensión que la Sulamita llegó a tener de su amado, lo que ella vio en su amado. Cada uno de nosotros hemos tenido distintas experiencias con nuestro Señor, y cada uno de nosotros tenemos nuestra comprensión sobre el Señor. Estas mujeres le dicen a la Sulamita, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay en alabar a Jesús, en ir a una iglesia evangélica, o en ir a una iglesia católica, o en ir al Saucito Gil, o en cualquiera de las otras vírgenes? Para el mundo no hay diferencia. Ellos no tienen una diferencia. Para ellos todo lo mismo. Satanás creó una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. Una frase inspirada por Satanás, que por supuesto que es mentira. No todos los caminos conducen a Roma. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino. No dijo, soy uno de los caminos. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que quiero considerar es la comprensión de la Sulamita. Nosotros, muchos hemos pasado, muchos habrán pasado, y si no pasaron, van a pasar, de tener experiencias donde les van a preguntar y nos van a preguntar sobre qué es lo que hacemos en la iglesia. ¿Qué tanto van a una iglesia? ¿Por qué tanto alaban a Dios? Y nosotros ahí donde tenemos que tener bien en claro esa comprensión de cómo hablar del Señor. Nosotros amamos al Señor. La mayoría, todos los que estamos acá, amamos al Señor. Pero también tenemos que saber cómo hablar a la hora en que tenemos que hablar de nuestro Señor. Vamos a ver en la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Primera epístola de Pedro. Este Pedro anciano. Este Pedro experimentado. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15.
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está siempre preparado, dice. Nosotros como hijos de Dios no creemos en las casualidades, no existe la casualidad. Lo que existe para Dios es el propósito. Dios todo lo que hace en nuestra vida lo hace con un propósito. Todo lo que Dios hace en la vida del hombre es con un propósito. Y Dios nos usa a nosotros para ese propósito que Dios tiene con el hombre. Muchas veces vamos a encontrarnos con compañeros de trabajo que pasan por situaciones, problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas en el trabajo. Y ahí el Señor nos pone a nosotros para que nosotros con sabiduría y estando preparados le podamos hablar del Señor. No hace falta conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis para poder dar un consejo, no. Lo que el Señor nos da, hermano, esa porción que el Señor nos da, el Espíritu Santo va a sacar de nuestro corazón y va a poner en nuestra boca. Pero para eso dice que debemos prepararnos, estar preparados. Dice para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre. Cuando hablamos de la palabra, hablamos con mansedumbre. La palabra no es para discutir. La palabra no es para ponernos a razonar con el impío. Nosotros damos la palabra. Si cree o no quiere, si cree o no cree, ya está en él. Después se encarga el Señor, se encarga el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que ponernos a pelear con la persona de querer explicar algo que no entiende y así. No, damos la palabra, cumplimos nuestro trabajo y después se encarga el Espíritu Santo. Pero con mansedumbre, dice, y reverencia. Ante todo, en que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Entonces de esa esperanza nosotros hablamos al hombre. Muchas veces entre creyentes también se presentan ocasiones para hablar del Señor, para hablar de esta esperanza. Y por ahí el Señor presenta una situación donde viene un hermano que no es de la enseñanza y nos habla de los profetas y de los apóstoles que nosotros queremos acá, y porque va a venir un avivamiento de tal lugar y va a traer mucha bendición a la Argentina. Y Pedro dice, con mansedumbre, dice, con mansedumbre. Entonces con mansedumbre le hablamos y le ponemos, le abrimos la palabra. Le decimos, hermano, yo te voy a hablar de una esperanza que hay. Una esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es una esperanza en su pronta venida. Y empezamos a hablar. Y le empezamos a abrir la palabra. Después ya está en que creer o en no creer. Y nuestro deber es orar. Nos vamos a menospreciar a nuestro hermano porque no es de la enseñanza. No le vamos a querer rebajar a nuestro hermano porque no es de la enseñanza. No, por mansedumbre. Pero sí debemos estar preparados para saber cómo hablar. ¿Por qué? Porque el Señor va a presentar ocasión. La va a presentar a cada uno de nosotros. Nos va a dar esa oportunidad de hablar del Señor. Sea cual sea el ambiente, sea cual sea el lugar, un familiar, un vecino, sea quien sea. Entonces ahí está nuestra comprensión que tenemos
sobre nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos bastante recién sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quién es Él. Pero ahora nosotros tenemos que pensar quién es el Señor Jesucristo para nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, porque tenemos la cena del Señor, unos ejemplos de que la comprensión que tuvieron del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, tenemos a un hombre muy religioso. Juan capítulo 3, verso 1 al 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como vemos que este hombre, él conoció que había un hombre llamado Jesús, que andaba haciendo milagros, que andaba sanando enfermos, haciendo a paralíticos caminar, a mudos hablar. Pero él dice que cuando fue a ver al Señor Jesús, dice, verso 2, este vino a Jesús de noche, dice. De noche lo fue a ver a Jesús. Él sabía que venía de parte de Dios este hombre, Jesús. Nicodemo sabía que era un hombre de Dios, pero dice que él vino de noche. ¿Por qué? Porque este hombre no se quería identificar con Jesús, no querían que lo vieran con él. Él era tan religioso, tan orgulloso, tan pulcro en su carne, que ni siquiera querían que lo vean con Jesús. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hasta ahí nomás fue la comprensión de Nicodemo. Hasta ahí nomás él abrió su corazón, que le reconoció como maestro, como un simple maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabía que Dios estaba con Jesús. Lo sabía y lo reconocía, lo declaró con su boca. Pero con sus hechos, no querían ni que lo vean cerca de Jesús. Por eso fue de noche. Qué triste que es cuando no queremos identificarnos con nuestro Señor. Nosotros muchas veces declaramos el amor del Señor, decimos que Él nos salvó, es nuestro Señor, nuestro Redentor, pero muchas veces con nuestros hechos lo estamos ocultando al Señor. Cuando nosotros en nuestro trabajo, en vez de comportarnos como un hijo de Dios, nos comportamos como un impío, hablamos como un impío, nos manejamos como un impío, estamos haciendo lo mismo que Nicodemo. No nos queremos identificar con el Señor. Actuamos religiosamente, de palabras, sí, soy hijo de Dios. Pero después nuestros hechos, no nos queremos identificarnos con Él. Vamos de noche nomás. Vamos al culto y parece que no quieren ni que sepan los vecinos que vamos a un culto. Ni hablamos de Jesús en mi trabajo. Hace años que trabajo ahí, ni saben que soy hijo de Dios. Qué triste, hermano, no identificarnos así con el Señor. Entonces dice que Nicodemo solamente lo vio como maestro. Acá en el Evangelio de Juan capítulo 4
Vamos a ver otro ejemplo, la mujer samaritana. Esta mujer tuvo un gran encuentro con el Señor. El Señor salió a su encuentro. Juan capítulo 4, verso 7 en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Acá vemos la primera comprensión que tuvo esta mujer. Primero, le reconoce que era judío. Lo escuchó hablar y dijo: eres judío. ¿Cómo tú, siendo judío? Dice. Y esto es algo muy interesante que pasa en esta mujer, porque a medida que el Señor Jesús le iba hablando a esta mujer iba teniendo una mayor comprensión del Señor Jesús. A medida que le iba escuchando, no solamente su oído, sino que su corazón se iba abriendo a las palabras del Señor. Entonces la primera comprensión que ella tiene es reconocer que es judío. ¿Y por qué? Porque lo escuchaba. Después dice, verso 16 en adelante, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Después de que el Señor Jesucristo le hablara, después de que el Señor Jesucristo le desnudara su corazón, lo pone en evidencia, ya ella empezó a tener una mayor comprensión. Y así es cuando nosotros le vamos dando ese lugar al Señor. Cuando nosotros le damos el lugar a la palabra nos va desnudando, la palabra nos va poniendo en evidencia delante de nuestro Padre. ¿Y qué le vamos a poder decir? Si Él nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. Dice que el Señor, que Dios a su pueblo, dice, los llevó al desierto. ¿Y para qué los llevó al desierto? Para saber lo que había en tu corazón. No para que el pueblo de Israel, para que Dios sepa, no, para que el pueblo sepa lo que hay en su corazón. Dios a nosotros no nos lleva al desierto para ver, para que Dios sepa qué es lo que tenemos en el corazón. No, sino para que nosotros sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Nosotros muchas veces por ahí decimos: no, cuando pase por esta situación yo seguro que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a reaccionar así. Y lo que es más triste por ahí cuando miramos la actitud de un hermano y pensamos: no, ¿cómo mi hermano va a actuar así? Yo no haría esto, yo no haría lo otro. Y después cuando nosotros estamos pasando por esa situación, resulta que no hacemos lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer. Es porque no nos conocemos a nosotros mismos. No conocemos qué es lo que hay realmente en nuestro corazón hasta que pasamos por esa situación. Por eso es tan necesario el desierto. Es tan necesario. Cuando David, antes de que David reinara sobre Israel, dice que pasó por 7 lugares distintos en el desierto. Era experiencia que David tenía que ir pasando a través del desierto para poder llegar a reinar. Nosotros tenemos que ir pasando distintas experiencias en nuestra vida. Dios nos lleva al desierto para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces Dios nos habla a nuestro corazón
y nos hace ver nuestra necesidad. Y cuando nosotros vemos nuestra necesidad, ahí reconocemos. Ahí empezamos a reconocer. Así como fue esta mujer, ya teniendo un diálogo más profundo, le dijo: me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Ahora ya no era solamente el judío, ahora también es un profeta. Vamos a ver más adelante. Y dice, verso 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradoras busca que le adoren. Dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu, dice, conforme a la verdad. Hay muchos adoradores en el mundo religioso. Hay muchos que cantan o se creen grandes adoradores de Dios. Pero, como escuchábamos, se adoran más a sí mismos que al verdadero Señor. Son adoradores de sí mismos. Pero el Padre dice que Él busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu, que realmente sean el poder del Espíritu Santo y conforme a la verdad. Esto también se aplica de los verdaderos adoradores, dice. Verdadero adorador. Un verdadero adorador no adora al Padre por lo que el Padre le da. El verdadero adorador adora al Padre por lo que ya hizo en nosotros. Yo no adoro a mi Padre, yo no glorifico a mi Padre por lo que Él me pueda suplir. Yo tengo que aprender a glorificar el nombre de mi Dios. Ayer escuchábamos a nuestra hermana. Yo glorifico el nombre de mi Dios por lo que Él ya hizo en mi vida, por lo que Él ya hizo y lo que está haciendo, no por lo que me pueda suplir materialmente. No, si nosotros alabamos solamente a nuestro Dios porque Él nos suple materialmente, recién estamos aprendiendo. Pero nosotros tenemos que saber que un verdadero adorador adora en todo tiempo. Un verdadero adorador aprende a adorar en todo tiempo. Y eso es lo que el Padre busca, estos verdaderos adoradores. Verso 25, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Después de todas las palabras que le dijo el Señor a esta mujer se ve que con gran emoción fue y no podía callar lo que estaba sucediendo, dice. Fue y empezó a anunciar: ve, dice, vamos a ver a un hombre, dice, que me ha dicho todo cuanto he hecho, dice. ¿No será este el Cristo? Dice. Y escuchábamos que enseñaba a nuestro hermano que decía que lo está afirmando, dice. No es que está preguntando, lo está afirmando. Este es el Cristo, dice. Este es el Cristo. Así ella declaró. ¿Por qué? Porque ella vio su necesidad y ella supo escuchar la voz de su Señor. Ella no dijo: tú eres el maestro, tú eres el rabí. No, le dijo: tú eres judío. Después le dijo: tú eres profeta. Y por último le dijo: tú eres el Cristo. La comprensión que tuvo esta mujer. Y esa comprensión no es poca cosa. Vamos a ver en Mateo cómo Pedro hace esta declaración también sobre el Señor. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16.
verso 13. Al 16. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así pudo declarar Pedro. Y dice el Señor en el verso 17: entonces respondió Jesús: bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos te reveló. Y así nuestro Padre nos revela, así como esta mujer se le fue revelando a medida que va escuchando la palabra. Así es con nosotros. A medida que nosotros vamos escuchando la palabra, nuestro Señor se nos va revelando. Se nos va revelando en distintas facetas, en distintos tipos del Señor Jesucristo se presenta en nuestra vida. Entonces, vamos a ver el apóstol Pablo, cómo él habla a los corintios, cómo lo presenta el apóstol Pablo a los corintios, a los Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así el apóstol Pablo presenta a Cristo como el amado. Muchos lo conocen como el Cristo que salva, como el Cristo que sana. Amén. Cristo ya me salvó. Y la palabra nos enseña que tenemos abundante provisión en la cruz. Ya soy sano. Bueno, hay mucho más. Hay mucho más. Pablo presenta a un Cristo como el amado. Aceptos en el amado. Y en esa faceta es que nosotros debemos ir conociendo. En esta faceta es la que nosotros tenemos que ir teniendo una mayor comprensión de nuestro Señor, como el amado, como lo presenta el apóstol Pablo. Entonces que el Señor nos ayude a conocer más y más a nuestro Señor en esta faceta, como el amado, como nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, hoy tenemos cena, la cena del Señor, y no nos vamos a alargar mucho, para que no se haga muy tarde también para los hermanos. Quería compartir una porción en el libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29. En este capítulo tenemos la consagración de Aarón y de sus hijos. Y dice el verso 1: esto es lo que le harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Dios manda a Moisés que Aarón y sus hijos ahora debían consagrarse para poder empezar a cumplir su ministerio con el tabernáculo. Pero para poder hacer esto, ellos primero debían ser lavados por Moisés. Era Moisés el que tenía que ponerlo en la puerta, dice.
y lavar a Aarón y lavar a sus hijos. No es que Aarón se lavaba a sí mismo o Aarón lavaba a sus hijos, no. Era Moisés el que literalmente los lavaba. Esto habla de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre, dice, verso, no vamos a profundizar mucho, pero vamos a ver algunos puntos. Dice el verso 10, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová en las puertas del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás todo la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Esto es ofrenda por el pecado. Acá tenemos la primera ofrenda que debían ofrecer, que era la ofrenda por el pecado. Estamos diciendo que esto es para la consagración de Aarón. Esto es lo que ellos debían ofrecer, lo que ellos debían hacer. Debían tomar este animal, como leímos en el verso 10. Llevarás el becerro, dice, delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Ellos a estos animales, antes de ofrecerlo, primero debían examinarlo. Que este animal sea un animal perfecto. Que este no sea un animal que esté a cojo, que tenga una pierna rota, que tenga una oreja rota. No, debían ser animales perfectos, porque estos animales son tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, dice que ellos ponían la mano sobre el becerro. Ellos ponían la mano sobre el becerro. Y al poner la mano sobre el becerro, dice que todo el pecado de ellos iba al animal. Al poner Aarón y sus hijos la mano sobre este animal, dice que todo el pecado de Aarón y sus hijos se pasaba al animal. Y después este animal era degollado. Así nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él cargó con todas nuestras culpas. Él cargó con todos nuestros pecados para que nosotros quedáramos limpios. Para que nosotros, ahora como hijos de Dios, nos podamos presentar delante de Él. Entonces nosotros éramos pecadores y Dios suplió nuestra necesidad. Dios nos dio un cordero, nuestro Señor Jesucristo, el cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Entonces, esta era la primera ofrenda, dice, la ofrenda por el pecado. El verso 15 dice, asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos, y pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, dice. Y después dice, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás el altar y alrededor. Bueno, ahora debía tomar un segundo carnero, dice, que debían poner la mano sobre este animal nuevamente. Y al poner la mano sobre este animal, ahora pasa lo inverso. Ahora toda la virtud de este animal pasa a Aarón y a sus hijos. El animal perfecto, este animal que era examinado en cada detalle, este animal que solamente podía ser ofrecido en ofrenda, un animal perfecto, ahora era ofrecido, y ahora esas virtudes de este animal pasaban para Aarón y para sus hijos. Así con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora
somos hijos de Dios. Nuestro pecado, nuestro Señor Jesucristo ya llevó a la cruz. Ahora nosotros somos lavados por esa sangre. Ahora nosotros ya fuimos limpiados. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 en el verso 30. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora por Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros somos justos. Ahora nosotros somos santos. Así toda la virtud del Cordero en la cruz pasó a nosotros. Ahora nosotros cargamos con toda esa virtud, lavados y regenerados por esa sangre preciosa. Ahora Dios cuando nos ve a nosotros nos ve perfecto. No porque nos vea a nosotros, no, porque cuando nos ve a nosotros ve a su Hijo. No nos ve a nosotros, no me ve a mí, no lo ve a usted, no, ve a Cristo en nosotros, lavados por esa sangre, siendo santos como nuestro Señor Jesucristo. Y no se puede ser más santo que nuestro mismo Señor, no se puede, es imposible. Entonces tenemos esa santidad y somos tan santos como nuestro Señor, somos tan justos como nuestro mismo Señor Jesucristo. No es que nos dio un poquito de su justicia, no, nos cubrió completamente de su justicia. Entonces ahora somos hijos de Dios. Entonces ahora podemos participar de las cosas santas de Dios. Podemos participar. Ahora Aarón y sus hijos ya ofreciendo estos animales, vamos a pasar al verso 20, verso 19 y 20. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás de la sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Ahora ya somos limpios con esa sangre. Ahora nuestro Padre, con todo el derecho del mundo, con todo su derecho, nos exige. Ahora Él nos exige, porque ya estamos lavados, ya estamos regenerados con esa sangre. Ahora nos puede exigir por medio de esa sangre. Somos de su propiedad, somos de su pertenencia, le pertenecemos a Él. Entonces ahora Dios nos pide, dice, que por medio de esta sangre aplicada, ahora es una sangre aplicada. Una cosa es la sangre derramada. La sangre derramada habla de provisión, pero la sangre aplicada habla de apropiación. Nosotros ahora debemos empezar a apropiarnos como hijos de Dios de todas las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Debemos empezar a aplicarlo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la provisión ya está hecha. Porque el Señor ya dijo, consumado es. Entonces nosotros ahora como hijos de Dios, dice el verso 20, y matarás el carnero y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha. El lóbulo de la oreja. Escuchábamos a nuestro hermano como recién nos daba consejo por la palabra, y la palabra nos dice así
por ese celo que tiene Dios por sus hijos. Dice que nosotros como sus hijos debemos tener una oreja, un oído consagrado. Acá estamos viendo la consagración de Aarón. Y esta consagración la vemos en estas tres partes. Nuestro oído debe ser consagrado. Nuestro oído no es un tacho de basura que podemos cargar toda la mugre del mundo. No, nuestro oído tiene que estar consagrado para la palabra de Dios, para recibir la palabra, para escuchar la palabra, para obedecer a la palabra. Escuchamos como la Sulamita, había muchas voces que la llamaban. Hay muchas voces, pero entre esas voces ella pudo escuchar la voz de su amado. Esa es la voz de mi amado, dijo. Ella reconoció la voz de su amado, porque tenía un oído inclinado. Y eso es lo que pide nuestro Padre. Nuestro Padre nos pide un oído inclinado, un oído consagrado para el Señor, no para escuchar la mugre del mundo, la música del mundo, los chismes del mundo. Después también dice, después del óvulo dice, sobre el dedo del pulgar de las manos derechas, sobre nuestras manos. Nuestras manos también tienen que ser consagradas para el servicio del Señor. Nuestras manos para servir y para tocar las cosas santas tienen que estar limpias, manos limpias. Yo si quiero servir al Señor, mis manos tienen que estar limpias. Mis manos no tienen que estar sucias, contaminadas con el pecado, contaminadas con cosas que a Dios no le agradan. Si yo realmente quiero servir al Señor, si yo realmente quiero tener una vida consagrada al Señor, tengo que hacerlo con manos limpias. ¿Por qué? Porque Dios es Dios celoso. Dios celoso. Si yo quiero ser un verdadero adorador, si yo quiero tocar instrumentos que están lindos, y uno ve tantos hermanos que tocan instrumentos y lo hacen tan bien, esas manos tienen que ser manos limpias, manos consagradas, instrumentos consagrados para el Señor. No podemos estar tocando canciones del mundo y después alabar al Señor. No, esos instrumentos son consagrados para el Señor. Son cosas santas. Nuestras manos son cosas santas. Nosotros cuando levantamos nuestras manos a nuestro Padre para alabarle, levantamos manos santas, manos consagradas para Él, manos limpias. Qué feo debe ser para nuestro Padre que nuestras manos estén sucias y después venimos a alabarle y levantamos nuestras manos sucias al Padre. ¿Con qué agrado va a mirar nuestro Padre? Después por último dice, y sus pies, dice, sus pies. Y sobre el dedo pulgar del pie derecho de ellos, nuestro andar. Nuestro andar también tiene que ser un andar consagrado. Por dónde andamos, por dónde nos manejamos. Cuando Salomón le alaba a la Sulamita, teniendo tantas cosas para alabarle, ya en las bodas, en el capítulo 7 de Cantares, lo primero que ve Salomón de la Sulamita, le dice, cuán hermosos son tus pies, cuán hermosos son tus pies. Habla de nuestro andar, de cada lugar en que vamos, anunciar la palabra, hablar del Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Nuestro andar, siempre en nuestra boca tiene que estar el hablar del Señor, presentar, hablar. Siempre el Señor va a presentar esa oportunidad. Entonces nuestro andar, dice, nuestro andar tiene que ser digno del Señor. Todo es para su gloria, todo para su honra. Nosotros queremos que nuestro Padre prospere nuestro ministerio. Queremos que nuestro Padre nos prospere en nuestro ministerio. Entonces, si nosotros buscamos esa prosperidad en nuestro ministerio,
debemos tener un oído consagrado, nuestras manos consagradas, nuestros pies consagrados a nuestro ministerio, todo nuestro ser, toda nuestra vida debe ser consagrada a nuestro ministerio. Por eso que el Señor nos ayude y nos dé la capacidad. Hasta acá nomás su palabra, hermano. Quería compartir